Osados realizadores audiovisuales y narradores han atravesado la jungla, donde la luz se filtra en sombras de verde, y el sonido del caos es un eco que danza. con cámaras en mano y sueños a cuestas, trazan rutas invisibles, Donde los salvajes y lo humano se entrelazan, donde cada paso es un relato en expansión. han capturado en celuloide la mirada de la bestia oculta El brillo furtivo de los ojos que observan desde las sombras. y la furia latente en cada amanecer. Amigas, Y amigos de Celoscopio, esta semana hablaremos de la adaptación de la novela de Henry James, La Bête o La Bestia, dirigida por Bertrand Bonello. Gracias. Bonjour, amigas y amigos de Estiloscopio, yo soy Fixi. y yo soy Claudia. Y hoy les queremos hablar de una película muy particular que se llama La Bête. Realizada en 2023 y traducida en América Latina como La Bestia. En un futuro cercano existe una criatura que acecha dentro de los algoritmos, que nos quita la humanidad a través de datos y estímulos, que nos conduce a una forma de aprendizaje tóxica o una pérdida mental del amor. Es una especie de distopía donde el desempleo es predominante y las personas que deseen adaptarse y llevar una vida digna acorde con el sistema establecido deben limpiar su ADN. Se tienen que someter entonces a una máquina que los conecta con sus vidas pasadas, que es una fritera, y esto va a ser una transición entre diferentes épocas, que son unas vidas que se entrelazan a través de inteligencia artificial en 1910, 2014 y 2044, y vamos a seguir a personas que comparten como si fuéramos una película en 3 versiones de estas vidas que se entrelazan, y esto está basado en un relato que se llama La Bestia en la Jungla, La Bestia en la Jungla, de Henry James, escrito en 1909. Es por eso que hay que hablar de Henry James. Sí. Él fue un autor británico-estadounidense, se le considera una figura clave en la transición entre el realismo literario y el modernismo literario, y muchos lo consideran uno de los más grandes novelistas en lengua inglesa. Fue hijo de Henry James Sr. y hermano del filósofo y psicólogo William James y de la diarista Alice James. Es más conocido por sus novelas que tratan sobre la interacción social y marital entre los estadounidenses emigrados, los ingleses y los europeos continentales, como El retrato de una dama, Los embajadores, Las alas de la paloma y La copa dorada fueron cada vez más experimentales. Al describir los estados mentales internos y la dinámica social de los personajes, James a menudo escribió en un estilo en el que se superponían o yuxtaponían motivos e impresiones ambiguos y contradictorios en la discusión de la psique de un personaje. Estaba frito. Por su ambigüedad única, así como por sus otros aspectos de su composición, sus últimas obras han sido comparadas con la pintura impresionista. Sí, y por eso en cuanto al relato La Bestia en la Jungla, este es un cuento sobre melancolía, soledad, y en el transcurso de toda una vida este texto está narrado en 6 partes equilibradas. Trata de John Marchett, su protagonista, que se siente perdido en medio de la multitud, y al inicio del relato ese anonimato le resulta insoportable. Entonces, en una casa llamada Weatherend va a encontrarse una mujer llamada May Bertrand. Ya se habían conocido 10 años antes, y un día en Sorrento él le había confiado un secreto. Él pensaba que su vida estaba para algo más grande, como algo terrible, una experiencia hermosa o horrible que él no sabía que lo iba a tocar en su vida. El asunto, la cosa, la bestia, él sentía que lo perseguía. Este asunto lo perseguía como una bestia en la jungla, en la selva, y que lo estaba acechando a cada momento de su vida. Fundamentalmente, esta sería una historia de amor, pero un amor irrealizado y frustrado, entre John Marchett y un joven que cree estar destinado a que le ocurra algo prodigioso, ¿cierto? En este caso, esa bestia en la jungla que espera agazapada para saltarle en cualquier momento, y Mary Bertrand, una mujer que decide poner su vida en pausa para esperar junto a él ese momento de apoteosis o catarsis o apocalipsis, como en casi todas las obras. James es aquí sutil, detallista y meticuloso en el análisis de los sentimientos de las personalidades y de las relaciones entre sus personajes, algo que hace que sus novelas largas me resulten pesadas, ¿no? Por ejemplo, en virtud de que las novelas cortas sean muy diferentes. En verdad es un desenlace que resulta algo tramposillo. Tanto esperar a la bestia para eso, pero el camino para llegar hasta él es espléndido, zigzagueante, melancólico y ligero. Y por eso abrió las puertas para que tomaran esta adaptación y básicamente cogieran como la materia básica del cuento e hicieran una fritera de la que ya les vamos a hablar. Inclusive sé que había también otra película con el mismo nombre que se llama La Bestia en la Jungla, pero es muy distinta, o sea, es como una otra puesta en escena de Henry James, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué pasa con esta película de Bonello? Básicamente, el primer gran cambio que hace es que invierte los roles de género. Entonces ya no vamos a tener como un protagonista masculino, que como todo hombre cree que su vida va a ser extraordinaria, sino que tenemos a Léa Seydoux haciendo de Gabrielle. Y ella va a ser como este personaje que va a cargar con este peso dramático de que siente que algo en su vida va a suceder y va a ser algo terrible, como un sentimiento de que algo horrible y terrible va a suceder. Y de esto nos enteramos en la
la primera parte, ¿no? Que es como en 1910. Sí, pero inclusive, digamos, la forma en que empieza la película, inclusive ya nos da un anuncio justamente en el momento en que hay como un error, un glitch informático, y ya nos empieza a hablar justamente de ese error en la simulación, porque todo habla de ello. Básicamente ella está, digamos, como en un proceso actoral, o sea, digamos como que está consiguiendo un trabajo, porque recordemos que es un mundo distópico y donde el desempleo es abundante, o sea, digamos, ¿no? Y ella está buscando este empleo y hace una prueba actoral con pantalla verde, con croma, y ella empieza como a tener un momento donde empieza como a tener o a traer esas memorias previas. Es cuando uno dice, uy, ¿ante qué estoy viendo acá? ¿Qué estoy viendo en esta historia? Una fritera. Una fritera total. Una fritera total. Entonces ahí empieza como un poco también esa inversión de géneros y cómo las temporalidades también empiezan a incidir justamente en la carga que va a llevar Gabriel. Sí, y pues porque es que no por nada esta película fusiona muchas cosas, entonces vamos a ver una mezcla entre el eterno retorno, Nietzsche, pero como puesto a prueba a través de la inteligencia artificial, la pregunta que va a atravesar toda la película a través de inteligencias artificiales, a través del poder de la máquina, a través de esa pregunta de si el ser humano puede deshumanizarse o no, es si nuestras vidas están predestinadas o si eso puede cambiar, ¿no? Y si cambiarlo no es también parte de ese predestino. Porque puede haber lo que se puede conocer como un acuerdo álmico, es decir, como que de cierta manera existe la posibilidad de que ya esté trazado ese plan, pero de alguna manera en esta exploración de temporalidades es posible que haya un elemento que haga que eso se sabotee y que nunca se llegue, digamos, como a realizar totalmente, ¿no? Además porque también estamos viendo justamente el tema de el alma, ¿no? Que es justamente una de las grandes preguntas e incógnitas que viene, digamos, después del posmodernismo, ¿cierto? Y cómo esto, digamos, también es atravesado justamente por la idea del destino, el destino manifiesto, es decir, sí o sí eso tiene que pasar, y si no pasa, esto va a crear obviamente una paradoja, ¿cierto? Y es ahí donde justamente entra Nietzsche, ¿no? Justamente pues como aderezando esto. Obviamente son como referencias que uno incorpora, digamos, posteriormente, ¿no? Porque uno ve la película y uno no sabe qué carajo está pasando, o sea, es como what the fuck, literal. Uno está como esta vieja está actuando, luego está buscando el trabajo, luego le dicen, no, tú eres muy emocional para trabajar, te tienes que limpiar el ADN, la conectan como una inteligencia artificial y entonces de ahí vamos saltando en épocas y entonces entramos a 1910 y conocemos a Louis. Entonces va a ser como, y nos vamos a dar cuenta que entre Léa Seydoux, Gabriel y Louis siempre va a haber como un eterno retorno entre ellos mismos en diferentes épocas. Y lo interesante de esta película es que ellos están condenados a siempre encontrarse, pero están condenados a destruirse. Y aquí lo interesante del asunto porque se destruyen de maneras diferentes, nutridas por el contexto de cada época. Y entonces vamos a ver esa contraposición de que Gabriel va a ser como esta fuerza emocional que de alguna manera se rehúsa a dejarse vencer o dejar de sentir, tanto que ella en algún punto acepta ese destino. En el 2014, por ejemplo, cuando saltamos de 1920 al 2014, ahora vamos a hablar un poco de las épocas, ella sabe que su vida corre peligro por esta conexión con Louis y decide lanzarse al vacío. Caso diferente que vamos a ver con Louis. Él sí va a buscar en el futuro salirse de eso. Pero ahí la pregunta, ¿realmente se puede salir de eso? O incluso salirse es parte de ese ciclo de destrucción entre ellos. Sí, porque entonces ahí estaremos viendo que existen como una suerte de patrones, ¿no? Que de cierta manera como que definen o entrelazan esa conexión, ¿cierto? Digamos que esos patrones fueron recurrentes y por eso es como programable, por así decirlo, ¿no? Y eso hace que se entrelacen. Y esto también lleva un trabajo fabuloso por parte de los actores, ¿no? De Léa Seydoux y George Mackay, que tienen, digamos, una química impresionante y eso se nota, ¿no? Totalmente como hay unas mutaciones actorales en cada una de las épocas, ¿no? Uno tiene como B-Panic. ¿Cuál de los dos es más hermoso? No sé. Los amo. Es como, uy, está muy bella. Y luego uno va al man y es como, pero luego son tan buenos actores que en la primera época es como este romance como cortés, entonces están como conquistando, hay diálogos súper largos, poéticos, y uno dice, ay, qué hermosos, qué divinos, y pero que eso cambia. Siempre están atravesados como por algún desencadenante que es una tragedia. Por ejemplo, ellos están como en una fábrica, ¿no? Están como visitando la fábrica de muñecas y ocurre una inundación acompañada de un incendio, ¿no? Y esto hace pues que de cierta forma haya una especie de huida muy particular, ¿no? Donde uno inclusive como unas escenas, una fotografía muy poética, digamos como bajo el agua y el tema de ¿será que puede escapar o morir en este intento? Y muere. Una vez, es que mueren siempre. Eso no es spoiler, eso es desde el inicio. Uno sabe que ellos se van a morir toda la vida porque es que ese es el problema. Cuando se encuentran, se aman brevemente
o se atraen brevemente y luego mueren. Y entonces esto también es importante porque es que la bestia de la que se va a hablar a lo largo de toda la película, que se va a hablar de ella en imágenes, en metáforas, es eso que no se puede controlar, es ese destino, es ese eterno retorno, es esa destrucción y esa no elección. Sí, entonces, por ejemplo, en 1910 es justamente este amor cortés que está atravesado por este incidente, esta situación. Sí. En 2014 es justamente el tema de que hay un amor tóxico. Sí, o sea, una Louis obsesión se vuelve obsesivo, Sí. enfermizo y la persigue, Sí. la perfila y empieza como a terminar sus horarios, sus franjas, ¿no? Y eso hace como... Es un acosador. Sí, es un acosador. Es un incel acosador. Es un hombre que odia a las mujeres, que se siente muy frustrado, que lo documenta tipo asesino en serie, haciendo blogs de asesino en serie, diciendo voy a matar a esta mujer porque es rubia y todas las mujeres me han rechazado. Y claro, pasar de ese amor cortés a esta obsesión tan terrible, uno dice que tiene que ver las dos vidas, pero entonces es esa unión tan fuerte que tienen y ese destino que no pueden evitar, que de alguna manera los tiene amarrados por siempre y se supone que eso es lo que están limpiando ellos mismos, ¿no? Y que justamente cuando llegamos al 2044 es cuando ya ocurre, por así decirlo, este proceso como de muerte, no literal, pero sí emocional, y de cierta manera esto hace que ella tenga como una sensación de estar como atrapada en una soledad muy particular que tiene, digamos, como una conexión justamente de ese eterno regreso. Exacto. O sea, al final uno no sabe si realmente él rompió el ciclo al realizarse el procedimiento o si simplemente es que se transformó esa bestia y ahora es esa soledad en la que ella está sumida. De alguna manera igual la destruyó la conexión. Exacto. ¿O no? No sé, ¿no? Inclusive uno pensaría, ¿cierto? Que de pronto Gabriel se presenta pues como un personaje que al comienzo uno dice, bueno, es una chica, está intentando hacer una audición para un papel, pero con el paso del tiempo va mostrando justamente como esa fuerza, ¿no? Impresionante, y esa carga que ella va llevando, porque justamente lo que ella nos muestra es la pasión, Sí. ¿cierto? Y cómo la pasión se vuelve en ese motor, en esa fuerza que va a desarrollar justamente como el relato. Exacto. ¿Cierto? Y de cierta forma la idea es que eso también la puede destruir, ¿no? Ella digamos que en algún momento hizo como, uy, toda esta fuerza que tengo me puede llegar a destruir, ¿no? Sí. Y pues en un mundo en donde las emociones no sirven y uno tiene que ser lo más automatizado posible, esto parece como una metáfora del capitalismo, ¿sí o no? Es una metáfora del capitalismo. Todo es una metáfora del capitalismo. Y es que la bestia va a hacer muchas cosas en esta película. También va a ser, como dijimos, el eterno retorno. Estos personajes parecen estar atrapados en este ciclo del que no pueden escapar. No son ciclos idénticos, como estamos diciendo, la relación va a ir cambiando según el contexto, pero algo que está muy claro. Ellos se van a encontrar, se van a conocer, van a verse y sentir como algo extraño entre ellos y van a morir. Básicamente eso es lo que va a pasar. Siempre. Y siempre. es como si de cierta forma el pasado estableciera o definiera lo que va a ser el futuro, y el futuro se va reescribiendo partiendo también de ese pasado. Por ende, el tiempo parece no tener como un inicio y no tener un fin. Y solamente repite como los patrones. O sea que estamos ante una especie de bucle. Estamos en un bucle, definitivamente. Entonces, básicamente, Gabriel se nos va a presentar como el alma atrapada en ese bucle. Y como decimos ahorita, Louis, digamos que es como el que va a intentar de escapar, porque se van a volver a encontrar en el 2044, que es cuando ya se está limpiando como el ADN. Y también va a pasar lo mismo, es decir, incluso es como meta literario, meta cinematográfico esta situación, porque ella está visitando sus vidas pasadas cuando lo encuentra él en esta vida. Y entonces eso nos lleva a pensar como, bueno, pero esta no será otra de las vidas que está limpiando en otro futuro lejano. O sea, se genera como toda esta ambigüedad, porque entonces este encuentro con él la va a llevar a dudar si seguir o no con el procedimiento, ¿no? Porque va a sentir esa conexión. Y entonces en este mundo, casi que ella sí es muy constante en todas sus facetas. El que cambia mucho es Louis. Y eso también nos lleva a pensarnos si es como ella, o sea, como el Louis que está hecho para ella en su vida. Porque entonces también se nos revela que Louis también se está haciendo ese procedimiento y vivió otras vidas de ellos, no ven las mismas. Entonces es muy curioso porque parece que cada uno estuviera atrapado en un bucle particular, o en un infierno particular, o en un cielo, o en una vida particular, o en una existencia que no tiene ni principio ni fin ni nada. Sí, porque el tiempo no existe aparentemente dentro de esta máquina. Y tanto así que inclusive me atrevo aquí a preguntar, y creo que surge en los apuntes de este capítulo, es justamente el tema de la cultura incel. Sí. Entonces, ¿qué significa esto, no? Bueno, esto va a ser muy curioso porque, claro,
en la vida de ellos que se cruzan en el 2014, y en cada contexto realmente sus relaciones van a estar permeadas por todo lo que sucede en la época. Son hijos de su época y su conexión es hija de su época. Y en el 2014 vamos a ver entonces cómo Louis va a pasar de ser este amor cortés a ser un hombre que odia a las mujeres, literal. Entonces va a ser como esta representación de la cultura incel, que es como esta comunidad virtual de hombres que se sienten o rechazados por las mujeres o no amados y creen que eso es injusto por parte del destino y por ende deben vengarse, ¿no? Entonces son muy resentidos en ese aspecto y esto es muy inquietante por cómo lo tocan, ¿no? Porque es que el cambio, como les decimos, es abrupto, no es como que tú dices, ay, pasamos de 1920, ahora vamos a ver la vida en 2014, no. Cambia la imagen y tú le ves la cara a Louis, al personaje de Louis, y es un enfermo completamente. Eso es la manera en la que él mira, te hace sentir muy incómodo, o sea, uno se siente como si estuviera frente a un asesino en serie. Y yo me acuerdo, y no sé si es porque quizás soy mujer, la vi con mi pareja y le dije a Nelson como, ese tipo es un asesino en serie, y él me dijo como, pero esperemos, yo dije, ese tipo es un asesino, y efectivamente es un asesino, o sea, terrible. Entonces aquí la relación va a ser muy enferma, y eso que el man es un chusco, o sea, es divino, y sin embargo se ve completamente grotesco y horrible solo por la manera en cómo mira, cómo habla, se graba. Y como todo enfermo que se graba, no, mentira, hola. Se graba a sí mismo y hace como vlogs de su odio hacia las mujeres, de su rechazo, y básicamente va documentando con asesino en serie gringo lo que lo va a llevar a cometer pues un asesinato, ¿no? Entonces sí, en esta línea temporal él es un obsesivo inclusive enfermo. Ahí se puede también, digamos, como manifestar justamente esta soledad y aislamiento que producen justamente la era digital, ¿cierto? Que puede alimentar pensamientos peligrosos y de cierta forma pues los vuelve virales, ¿no? Al punto que habrá gente que de cierta forma dice como, sí, me siento identificado con esta persona, y eso pasa ahorita, ¿cierto? No es solamente un amante decepcionado, sino que también es una amenaza latente. Ahí es cuando se manifiesta justamente la idea de la bestia, ¿no? En este momento, en el 2014. Exacto. Ahí la bestia, y hay una escena muy específica. Gabriel está en una discoteca y él la está viendo y le sale como humo de la nariz como si fuera un toro y uno dice, ahí está la bestia. Y luego él es la bestia. Y ahí conecta justamente como con debates contemporáneos sobre la radicalización en Internet y el papel de las emociones reprimidas en la construcción de la violencia masculina. Sí. Que no es poco porque pues es una realidad cada vez más latente y es impresionante como esta es una película que aborda muchos temas, ¿no? No solamente también pues desde la trama, desde los personajes, sino también desde el aspecto visual, porque ese es otro gran acierto. La fotografía y el papel, ¿no? Pues uno siente que está viendo 3 películas diferentes en cada época, entonces es literal. Al inicio, por ejemplo, en la atmósfera del primer encuentro, vamos a ver que va a ser como una fotografía de época, de tonos cálidos, texturas que evocan el cine clásico, lo que te decía, paisajes, porque la primera parte es en Francia, ¿no? Sí. En París, entonces las mesas, los postres, los diálogos lentos, las faldas, las miradas y todo muy decorado, muy bello. Justo ahí cuando llega la tragedia, eso nos habla como de esta pasión arrolladora casi que novelesca entre ellos. Es como inclusive marcando un poco el fin de la Belle Époque. Sí, literal. Y entrando ya como en esa pesadilla que va a ser la Primera Guerra Mundial. Exacto. Pero en cambio en el 2014 va a ser este mundo moderno, inquietante, muy frío, casas grandes de Los Ángeles, espacios muy abiertos, pero al mismo tiempo como muy asfixiantes, muy expuestos a terremotos. Hay siempre en cada, por lo menos en la mayoría de vidas, hay una catástrofe ambiental, por ejemplo. Entonces también muy metafórico. Y siempre va a estar como esta sensación de amenaza constante en el 2014 que la bestia lo está acechando y la bestia va a ser Louis totalmente. Pero así es simple, porque entonces Gabriel en este mundo va a ser apasionada, va a soñar con él, va a tener sueños eróticos con él desde que lo ve. Entonces es muy extraño porque claro, él es esta bestia que acecha y ella es como esa presa que quiere que la acechen. Entonces es bien interesante como esa mirada. Y en cambio en el 2044 ¿qué vemos? Cuéntamelo tú. Bueno, vemos a una Gabriel que está, digamos, primero como cuidando una casa. Una casa inteligente, ultramoderna, ¿no? Y lo único que sabemos del dueño es que la llama porque siente una alerta de que se están entrando, que le está pasando algo. Y hay un momento donde inclusive también como que se altera y dice, este man solo me llama cuando pasa algo, entonces voy a hacer que pase algo. Y rompe un jarrón, ¿no? Muy costoso y dice, ahí está, ¿no? Porque es que ya me tiene hastiada de que me vigile y que no pueda hacer nada más, ¿no? Y es como que ella busca también esa tragedia. Exacto. Y en 2044 nos vamos a sumergir en un mundo futurista, minimalista, con colores desaturados, muy como medio cyberpunk,
cyberpunk, pero en un espacio cerradito. La discoteca es una cosa muy extraña porque es una discoteca como con pura inteligencia artificial en donde ellos... Es como otro cuarto de este mundo, es como un gran edificio corporativo, es muy raro. Y en esta discoteca están rodeados de inteligencia artificial. Ellos saben que es artificial, escogen la época que desean escuchar y como que celebran ahí en un cuarto todo extraño. Entonces se va a considerar, se va a ver, se va a notar la artificialidad del mundo, ¿no? Que también en sí mismo es como una tragedia en sí misma. Justamente cuando estaba escribiendo este episodio, yo me acordé de una película que veía en mi adolescencia que me marcó mucho, por supuesto. Cuéntanos. Que era Lady Hawk o El hechizo de la mujer halcón, que es con el actor Rutger Hauer y Michelle Pfeiffer. Es una bella historia, obviamente muy compleja en la medida en que es ese amor que por causa de un hechizo hace que no se puedan encontrar, digamos, en la misma temporalidad, sino que básicamente es, ¿no? Rutger Hauer se transforma en las noches en lobo y ella en mujer. Y en las mañanas ella se vuelve halcón y él se vuelve hombre. Entonces todo el tiempo están, digamos, como, es decir, están cerca pero también distantes justamente por eso. Y el hechizo fue un sacerdote lujurioso y envidioso que dijo, pues no los voy a dejar juntos porque un caballero y una damisela no pueden estar juntos. ¡Pam! Toma tu hechizo. Los odio. Y entonces... Es cubano sí, era cubano, sí. Es que yo conocí la traducción cubana. Entonces hizo eso el cura. Y es justamente, digamos, como ellos dos miran la forma de revertir el hechizo para poder estar juntos. Y en eso se trata, digamos, como toda la historia. Entonces, cuando estaba escribiendo dije como, uy, esto es como Lady Hawk, porque justamente es ellos como crean o, digamos, establecen esos patrones también como para crear justamente el conflicto que no los lleve a realizar justamente esa unión. Pero pues también es como ese paralelismo de que pues están destinados a estar juntos, pero al mismo tiempo están destinados a destruirse. Así es. La bestia. La bestia. La bestia. Bueno, quería Claudita, este periplo por esta jungla emocional. Nos queda justamente como ya hacer un cierre y como un breve comentario, ¿no? Ya después de este análisis, pues, ¿qué nos pareció? Y creo que es cuando uno dice, sí, al principio vi algo totalmente caótico, no lineal, muy, digamos, del modelo interactivo, por así decirlo. Pero de cierta manera esos quiebres son fundamentales para entender justamente cómo opera justamente esa sensación de esa bestia que se genera justamente desde lo digital, desde el algoritmo, ¿no? Y de una forma u otra también cómo eso afecta o repercute en el carácter mismo de los protagonistas, que no lo hacen sentir, y por eso hay gente que se pierde, ¿no? Al momento de decir, es que espero una historia convencional, lineal, pero aquí no, aquí Bonello te da como una historia no lineal y trata de conectar los hipervínculos para generar, digamos, el relato. Entonces, a mí me pareció que de cierta forma cumple satisfactoriamente ese sentido. Sí, pues a mí me gustó mucho porque precisamente no es como lo que uno esperaría de una película de ciencia ficción y que siento que mezclar temas como el alma, el eterno retorno, preguntas del destino, es muy difícil hacerlo, mezclarlo como con la tecnología o con lo que, pues, sin meterse como en este de estábamos todos conectados, San Junipero, o sea, entonces como que siento que es un abordaje más cinearte. Hay escenas obviamente muy, muy artísticas, como por ejemplo esta de Léa Seydoux haciendo esta parte actoral con el cuchillo, que luego esa escena se va a replicar en el pasado. Entonces como que esos guiños muy inteligentes que no se explican mucho, sino que uno dice, ay, entendí la referencia, ay, pero mira, este detallito del 2044 se une con 1910 y luego se une con el 2014. Siento que es una película igual muy inteligente, muy ambiciosa. Siento que no es para todo el mundo, pero que si uno va pues con la mente abierta, como sin querer adivinar lo que está sucediendo, porque si no es el objetivo. O sea, sería más como un espectador emocional y no racional. Sí, exacto. Para gozar más el y espectáculo. deleitarse con la fotografía, con los diálogos, con la química de los actores, con el drama, con los paralelismos. Yo siento que se disfruta mucho, es una experiencia. Y al final me gusta mucho también porque es muy agridulce, es muy triste, es muy dramático. Y uno queda como con un vacío de tanto para esto, pero pues en un buen sentido. Entonces, que cumple mucho lo que hace el cuento. Exacto. En su versión original. Sí. Entonces, miren. Bueno, esperamos que les haya gustado este video sobre la Beast o la bestia. Y se animen a transformar sus vidas, pero sin máquinas tóxicas, por favor. Sí, no se vayan a quitar de pronto con los meditación, con algo tántrico, tal vez, ¿no? Tántrico. Sí, Vaya, bueno. ¿Por qué no? Y si les gustó este video y quieren apoyar un canal
que no apoya, sí apoya lo tántrico, no apoya que nos limpiemos el ADN, nos van a shadowbanear este video, que nos limpiemos el ADN a través del algoritmo. Entonces recuerden seguirnos, suscribirse, darle a la campanita en algún lugar que no sé dónde está, buscarnos en Spotify, buscarnos en Instagram, buscarnos otra vez en YouTube, buscarnos en YouTube desde una cuenta falsa, comentarnos desde esa cuenta falsa, ojalá algo de odio para que se vuelva viral. Y nada, que pues se nada. mantengan conectados con nosotros. Y queremos saludar a quienes nos comentan que esa semana fueron Patricia Ávila Pardabel, Carlos Juan Ramón Vera Rodríguez, Miriam Milisa López, Araceli Guerrero, John Gómez, Omar Orenday Camarillo, Andy Cortés, Gabriel Castaño, Marcos Felipe Silva, Pedra Hojita. CL Mena, saludos CL Mena, Hola, CL Mena. Raicol, Sergio Amaya, Carlos Guineo y Dana. Gracias. Se les quiere. No se limpien el ADN. Sí.